La forma de pago, otro de los puntos importantes que por lo general la gente sabe cuánto tiene que pagar por esa propiedad, ese es el dato que más uno se acuerda y he visto muchas veces que las partes no dejaron definida cómo se va a hacer ese pago. Bueno, este es un tema que si no está aclarado de entrada también puede tener cierto tema, o sea, puede surgir algún problema, si no está esto bien específico y con las dos partes de acuerdo en cómo se va a dar esa operación. ¿Por qué digo forma de pago? Porque por lo general las operaciones o son en efectivo significa se lleva la plata en la mesa, se cuenta, el vendedor se da por visto que se contó la plata, bueno, bárbaro, se firma la escritura y todos contentos, o a veces puede ser por transferencia bancaria que pareciera ser lo mejor, digamos, no hay plata, no hay riesgo, va directamente de una cuenta a la otra, pero a veces las transferencias bancarias, primero que tiene que estar definido eso, que va a ser de esa manera, o va a ser en efectivo, o sea, eso tiene que estar definido, y a veces la transferencia bancaria, que ahora la vamos a ver, tiene alguna otra cuestión, más que nada porque si hay alguna demora entre la transferencia, justamente que aparece un tercero que es el banco, entre el momento en que se debita la cuenta justamente del comprador y se acredita el comprador y se tarda en acreditarse la cuenta del vendedor, bueno, ahí puede llegar a haber alguna interferencia, puede llegar a algún problema, con lo cual hay que especificar en principio cuál va a ser la forma de pago. Y por lo general las formas de pago suelen ser en efectivo o por transferencia. También está, que a veces es importante también aclararlo, sobre todo cuando son propiedades que son a estrenar y demás, los momentos de pago, ¿no? Por lo general, las propiedades, si se va a pagar todo en la escritura, bueno, directamente se pone 100% en efectivo, el día de la escritura, o si no se pone nada, ya se entiende que es el 100%, pero a veces se va a pagar mediante un boleto de compraventa, por ejemplo, un 30% a la firma del boleto de compraventa que se hará dentro y hasta tal fecha, y el saldo, es decir, 70% contra la escritura alternativa de dominio que se dará también dentro y hasta tal fecha. Bueno, eso debiera dejarse en claro en algún lugar dentro de la oferta de compra que está haciendo el comprador, dentro de esta serie de videos que estamos haciendo, para aclarar acerca de este tema, y ese lugar creemos que es donde dice la forma de pago. Y vamos a ver, sin mucho más preámbulo, vamos nuevamente a la presentación. Acá, bueno, estos temas que estamos viendo últimamente, que son la reserva cláusula. Mi nombre es Diego Nieto, soy broker de calidad inmobiliaria, está adherida a la red de inmobiliarios, que inmobiliario nos ayuda a tener una buena propuesta comercial para que podamos, con las propiedades que publicamos, con muy buena exposición, aviso 100% completo, todo como para llegar a la mayor cantidad de personas posible, que se facilite la venta. Cuanto más a más cantidad de gente llegue el aviso, mejor posibilidades vamos a tener en términos probabilísticos para vender la propiedad. Calidad Inmobiliaria somos nosotros, está en nuestra web, por si nos quieren conocer un poco más. Y como decíamos recién, somos una de las inmobiliarias que está adherida de inmobiliarios, y como somos una inmobiliaria, tenemos nuestra gestión propia e independiente, y tenemos nuestros formatos, nuestros modelos de reserva, que son los que estamos compartiendo en esta serie de videos para colegas o para gente que esté haciendo operaciones inmobiliarias que quizás le puede servir esta misma información. Hoy particularmente vamos a hablar de la forma de pago, y esto es muy simple. Lo que tratamos de hacer en este caso, si la propiedad, por ejemplo, se va a pagar el 100% el día de la escritura, esto viene de otras cláusulas, ¿no? Acá vamos a ver una que es justamente la forma de pago, y la forma de pago directamente ponemos, si esto se va a hacer en efectivo, vamos a ver qué significa esto, es en efectivo al momento de realizarse la escritura traslativa de dominio y posesión. En otras cláusulas va a estar cuándo se va a hacer la escritura traslativa de dominio, que por supuesto no se puede identificar ya una fecha exacta, porque faltan un montón de cosas, falta que el escribano agarre los papeles, empiece a revisar, pero sí se puede poner una fecha límite, que sea dentro de este momento, y después ir hablando con las partes para ver cómo estamos respecto a esa fecha, ¿no? Desde ya. Acá lo que ponemos es, en esta cláusula, que es una de las más cortitas que hay, cómo se va a pagar, si se va a pagar en efectivo, o por ejemplo mediante transferencia bancaria, como decíamos hace un ratito, en efectivo. Si es en efectivo se pone de esta manera. Y acá también hay que tener en cuenta acerca de la posesión, porque muchas veces la gente se olvida de poner que esto se va a entregar, se entrega la escritura con la posesión. Entonces hay que ponerlo, hay que tener en cuenta esto, ¿no? Que se va a pagar el día de la escritura de dominio y la posesión. O sea, ese día el propietario le tiene que dar las llaves. Hay veces en lo que aparece, que la vamos a ver más adelante, las cláusulas de comodato, por ejemplo, más adelante me refiero en otros videos, ¿no? En comodatos, por ejemplo, que los comodatos, para que no saben lo que son como una especie de alquiler gratuito de parte del propietario nuevo
que le da la propiedad por unos días a efectos de mudanza, por lo general, para que el propietario anterior se mude, tenga 2, 3 días, una semana, 10 días, 15 días, un mes, 3 meses, o sea, lo que pacten entre las partes. No hay nada específico en cuanto a eso. Sí tiene que estar específico el plazo en ese comodato, pero ahí pareciera que no se entrega la posesión, porque claro, el día de la operación, el comprador paga la propiedad, tiene la escritura, por supuesto, eso ya de por sí es importante, pero se va sin la llave. Entonces pareciera que la posesión no la está teniendo. Y en realidad con el acto escriturario tiene la posesión, lo que no tiene es la tenencia. La tenencia la va a tener el propietario anterior, que le dan la llave, pero el propietario anterior reconoce que la propiedad es de otra persona y se queda ahí por unos días o por un tiempo X que hay que considerar. Y dejar claro, incluso acá también en estas cláusulas que estamos redactando, cuándo va a entregar las llaves, ¿no? Bueno, en cuanto a la forma de pago, una es esta, que es en efectivo, que significa ir con los billetes. El comprador va con los billetes a la operación, que también esto es todo un tema que cuando llegue el momento, el lugar de la firma, vamos a hablar específicamente de esto y de los riesgos que se puede llegar a correr. Pero va con los billetes, el vendedor los cuenta, tienen que estar los billetes en condiciones, que eso también es otra cláusula que vamos a ver. No tiene que ser cara chica, cara grande. Acá en Argentina, en Buenos Aires más precisamente, es todo un tema con esto. Pero bueno, si están las dos partes de acuerdo, se puede hacer la operación. Y cuenta los billetes el vendedor, y cuando llega a contar hasta el último billete se da por pago y recién ahí se firma la escritura de tratado de dominio y se entrega las llaves. Por lo general la estructura de las operaciones inmobiliarias son: la escribana el escribano lee la escritura, las partes están de acuerdo, a veces se corrige alguna cuestión de DNI, algo mal escrito, lo que fuera. Las partes están de acuerdo con que la escritura está bien, los datos personales están bien y lo que se está redactando el escribano, lo que está leyendo el escribano está bien. Bueno, si eso está ok, se cuenta el dinero y si el vendedor se da por pago, se firma la escritura. En esa secuencia, esas 3 acciones se suelen dar en una operación común, ¿no? Bueno, forma de pago, como decíamos, en efectivo, al momento de realizar la escritura y posesión, o si no, también está mediante transferencia bancaria, que esto va o una cláusula o la otra, ¿no? Puede haber llegado el caso que las partes pactan tal monto, te pago en transferencia y tal. Bueno, también se pone, ¿no? Se expresa. Pero en términos generales, o va una o la otra. Mediante transferencia bancaria, al momento de realizarse, esto no cambia, digamos. Lo único que cambia es que una es en efectivo y la otra va a ser por transferencia de banco a banco. Pero hay que tener en cuenta esto que decíamos al principio, en esos casos puntuales donde la operación va a intervenir un tercero, que es la entidad bancaria, y ahí las partes mucho no pueden hacer. La escribana ahí es la que va a tener que tomar la posta para ver cómo instrumenta esto, porque si se demora, quizás hace firmar una carta de recibo, o sea, hay forma de que la escribana pueda instrumentar esto por si hay alguna demora. Nosotros en nuestro lugar, dada la experiencia, lo que tratamos de decir a las partes es que la parte compradora vaya al banco y diga que va a tener que destinar un fondo como para que la autoricen. O sea, va al banco y va a decir, en algún momento voy a hacer una operación inmobiliaria dentro de poco y voy a necesitar transferir X monto a una cuenta que me van a pasar. Bueno, bárbaro. Si es el mismo banco va a ser todo mucho más fácil. Si es de otro banco puede demorar un poco más la cuestión, con lo cual hay que informar. Y la pregunta crucial del comprador al oficial de cuenta del banco es: esto tiene que salir del acto, cuanto antes mejor. O sea, no quisiera que haya demoras de un día, 24 horas, lo que fuera. Y ver qué responden del otro lado. Quizás hay que tomar un recaudo, pero tiene que estar liberado los fondos esos para que se puedan transferir. Entonces tiene que estar informado el banco desde nuestro punto de vista. Desde nuestro punto de vista debería hacer esa consulta al comprador. Lo mismo el vendedor tendría que ir al banco. Si es el mismo banco mejor, pero de vuelta si es otro banco, ir al vendedor, ir al oficial de cuenta y decir: estoy por vender una propiedad, y probablemente reciba un monto, si puede haber un problema, si le van a retener un impuesto, averiguar acerca de eso. No debieran retener ningún impuesto, pero siempre está bueno que se hable con el escribano y sobre todo con el banco. Porque quizás hay algún concepto que hay que poner, que el comprador tiene que poner para que el vendedor no reciba eso como un ingreso por una actividad, sino que es algo no habitualista, ¿no? En esto que se está haciendo, que es la venta de una propiedad. Salvo que la persona venda propiedades, se dedica a eso. Si no es así, por ejemplo, el caso de un desarrollador, por ejemplo, pero si esto no es así,
tiene que decir que no le retengan y justificarlo con la no habitualidad de este tipo de operaciones. Bueno, con lo cual eso hay que, para mí, ambas partes, cada uno con su banco, tiene que prevenir un poco de la operación que se va a hacer sin dar mucho dato al respecto. Creo que no hace falta dar tanto dato, precisión de día y horario, sino simplemente contar las cuestiones, salvo que el banco pida, ¿no? Que sí o sí hay que informar el día. Bueno, eso es otra cuestión. Total, acá riesgo mucho no hay porque todo va a ser por transferencia, entonces quizás se pueden dar esos datos a la persona del banco. Cada uno evalúelo. Y por otro lado, quizás a veces está bueno hacer una prueba con un monto muy chico de $1 de una cuenta a la otra para ver si está todo funcionando bien. Igual, más allá de eso, con $1 quizás funciona bien y después con $50.000 no funciona bien, o $100.000 o el monto que fuera. Entonces hay que avisar, para mí creo que es importante avisar en los bancos que se va a hacer mediante transferencia bancaria la operación de un banco tal, toda la información que se pueda suministrar siempre va a estar bueno que las partes lo puedan hacer y la escribana también. Estar obviamente al tanto porque esa parte tiene que contemplarlo también en la escritura, ¿no? Otro tema importante como tip a tener en cuenta, que las operaciones que son por transferencia bancaria traten de hacerse lo más temprano posible. Si es posible entre las 10 y las 11 sería ideal, como mucho a las 12, porque si hay alguna demora uno está en el banco. Si es en el banco incluso mejor, si la operación se logra pactar en el banco. Y si no, sobre todo operaciones con crédito, esto vemos que hay demoras que suelen sucederse, pero si la operación se hace temprano, da tiempo a que se pueda llegar a acreditar el monto que se debitó de una cuenta, dar tiempo a que se acredite en otra. Si la operación se hace al final de la jornada bancaria, quizás pase para el otro día y va a ser una situación medio incómoda, digamos, para las partes. Sobre todo para el vendedor que firmó y entregó la llave y todavía no se le acreditó el monto, ¿no? Bueno, eso es un poco la idea de estas cláusulas y este tip para tener en cuenta. O sea, es importante poner la forma de pago, cómo se va a dar la operación, y es importante también estos tips que decíamos recién en el caso que sea transferencia bancaria. Bueno, gracias por la atención y seguimos con esta serie de videos de cláusulas de reservas inmobiliarias. Gracias.